إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Testigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Testigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Para que entiendan la importancia y la dimensión del dua que vamos a estudiar hoy, existe una narración, un hadith que está en Sahih Muslim, y este hadith narra que Anas, radallahu anhu, fue preguntado cuál era la súplica favorita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál era el dua que el profeta solía hacer y repetir más? Y Anas contestó, el dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía hacer más y era su favorito era Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y danos bienestar en la otra y presérvanos del fuego del infierno. Y de los alumnos de Anas, había un alumno que se llamaba Qatada, y este alumno, es decir, era de los tabeín, él decía que Anas siempre repetía esta súplica, es decir, seguía el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando hacía otra súplica, incluía esta súplica digamos, en la súplica amplia que hacía. Entonces, la súplica que vamos a ver hoy, podemos decir que es la súplica favorita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, nuestra clase de hoy es una clase especial porque no solamente vamos a analizar una súplica que está en el Sagrado Corán, sino que vamos a ver una súplica que es una súplica favorita o elegida, seleccionada por el profeta sallallahu alaihi wasallam, que él repetía constantemente y siempre. Y ahora que lo estudiemos, nos vamos a dar cuenta por qué. Esta súplica está en Surat al-Baqarah también, está en el versículo 201, pero esta súplica está en un contexto de los versículos que hablan sobre el Hajj, sobre la peregrinación. Entonces, vamos a estudiar esta súplica que está en una sola ayat. Vamos a explicar el versículo que está antes y el versículo que está después porque están relacionados al significado de este dua. Allah Azza wa Jal dice en el versículo 200: وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Y cuando hayan terminado con los ritos que deben realizar, celebren el nombre de Allah, tal como celebran la memoria de sus padres, y más aún. Pues hay gente que dice, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida, pero no obtendrán nada en la otra vida. Este versículo tiene dos partes. La primera parte habla sobre algo que está directamente relacionado con la peregrinación. Pero comienza en esa primera parte del versículo a hablar sobre el concepto del dhikr y del dua. Entonces dice, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, es decir, cuando hayan terminado con los ritos que deben realizar de la peregrinación, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Celebren o recuerden el nombre de Allah tal como celebran o recuerdan la memoria de sus padres y más aún. Esta expresión del Sagrado Corán
tiene que ver con algo que era una costumbre de los árabes de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Siempre que la gente se reunía, el tema del cual hablaban era de los, digamos, de las cosas épicas y elogiables de sus padres, y por sus padres se entienden sus ancestros. Entonces, eran muy conocidos los árabes por empezar a componer poesía para recordar todas las glorias de sus padres. Y mi padre era generoso, y mi abuelo era un líder en la batalla, y mi otro abuelo era... Y entonces recordaban esto con mucha pasión y mucha intensidad, mucha compromiso. Claro, Allah Azza wa Jal dice, cuando terminen de hacer los ritos de la peregrinación, recuerden a Allah con esta intensidad y más aún. Lo cierto es que en la actualidad, para nosotros, esa realidad ha cambiado. Es decir, nosotros tenemos una reunión familiar, una reunión de amigos, de hermanos, y no nos ponemos a hablar de la gloria de nuestros antepasados. Eso es algo que ha cambiado. Pero en la actualidad esos temas son otros. Digamos, la humanidad no ha cambiado, lo que ha cambiado es el tema. Entonces ahora hablamos de automóviles o hablamos de deportes, los que nos gusta el fútbol hablamos de fútbol, se habla de comida, se habla de moda, se habla de Netflix, se habla de las redes sociales. Y ustedes ya saben qué es lo que significa esto de celebrar el recuerdo, el dhikr, es que uno está en esa reunión hablando de esos temas, mira el reloj y se han pasado 4 horas y uno no se ha dado cuenta. Porque uno está tan absorto en lo que está hablando, tan concentrado en lo que está hablando, tan apasionado en lo que está hablando, que el tiempo se le pasa. Entonces Allah Azza wa Jal dice, recuerden a Allah una vez que hayan terminado los ritos de la peregrinación con esa misma emoción, con esa misma concentración, con esa misma pasión y dedicación, y más aún, porque obviamente Allah Azza wa Jal siempre está por encima de todo. Entonces, Allah Azza wa Jal es como que nos quiere mostrar una transición de, hemos estado haciendo la peregrinación, se supone que la peregrinación es el rito que nos acerca más a lo que es la otra vida, el día del juicio, todos vestidos iguales, todos sobre una explanada, todas las personas de todas partes del mundo brotando de la tierra. Y entonces Allah Azza wa Jal trata de hacernos una transición del recuerdo de los padres al recuerdo de Allah, es decir, de lo mundano a lo que es la otra vida, ¿sí? De lo que es estrictamente material a lo que es la espiritualidad. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice en la siguiente parte de este versículo que tengamos mucho cuidado de no ser de aquellas personas que caen presas del materialismo y están todo el tiempo pensando en aquellas cosas que son mundanas, que son de este mundo, y su mente no se conecta y su corazón no se conecta con la vida del más allá, no se conecta con Allah, no se conecta con el din, no se conecta con pensar en la vida, el día del juicio y la vida del más allá. Está siempre pensando en las cosas de este mundo. Y por eso dice, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Hay gente que dice, es decir, en su súplica, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida. Y hasta ahí llega su súplica. Y dice, pero no tendrán nada en la otra vida. Es decir, Allah Azza wa Jal describe una clase de personas cuyos corazones ya son eh, reos completamente del materialismo. Están presos en el materialismo. Todo lo que piden es para beneficio de este mundo. Incluso entendiendo que estamos hablando del concepto o del contexto de la peregrinación. Y Allah Azza wa Jal está diciendo, hay personas que incluso
en situaciones tan espirituales como la peregrinación, y reflexionemos porque nosotros estamos en Ramadán, dice, todo lo que piden son cosas de este mundo. Y puede ser que Allah les conceda, pero no van a tener nada en el más allá. Todo el dua de estas personas es, cuando tienen oportunidad de hacer un dua, es Allahumma una casa más grande, Allahumma una segunda casa, Allahumma una casa para vacaciones, Allahumma otro automóvil, unas vacaciones en Disneyland, que mis negocios prosperen, que pueda pagar la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo su dua es cosas de este mundo. Cosas de este mundo que no construyen su vida del más allá. ¿Sí? Entonces, Allah Azza wa Jal nos está diciendo que estas personas se van a un extremo en lo que es el materialismo. Están completamente ciegos. La dunya los ha absorbido completamente. Su pensamiento está todo el tiempo en dunya, 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 este mundo, este mundo, este mundo. ¿Cómo hago para tener más? ¿Cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para solucionar lo otro? Y están absortos en eso. No tienen espacio para espiritualidad, no tienen espacio para el ákhira. Pero estamos hablando de dua, ¿no es cierto? De súplicas. ¿Cuál es la primera súplica mencionada en el Sagrado Corán? Todo el Corán. ¿Cuál es la primera súplica mencionada en el Sagrado Corán? Surat al-Fatiha. Comienza alabando a Allah, elogiando a Allah, y luego dice, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guíanos por el camino recto. El camino recto, el Sirat al-Mustaqim, es el primer dua que nosotros le pedimos a Allah Azza wa Jal. El Sirat al-Mustaqim es un camino de equilibrio entre lo que es vivir en este mundo, pero vivir en este mundo para alcanzar un otro objetivo que es la vida del más allá. Entonces, el dua, este dua que hacen las personas que solo piden cosas materiales, es un dua en el cual se nota la desconexión con el objetivo para el cual ellos fueron creados. Porque no fuimos creados para simplemente crecer en la dunya, desarrollarnos en la dunya, sino que la dunya es el medio en el cual nosotros vivimos y del cual nos tenemos que servir para alcanzar un bien superior, que es el ákhira. Entonces estas personas, todo lo que piden es para beneficio de este mundo. Incluso si piden algo por sus hijos, es la universidad para mis hijos, ropa para mis hijos, todo lo que tiene que ver con cosas materiales. Pero se olvidan de pedir que Allah Azza wa Jal los perdone, que Allah Azza wa Jal descienda la misericordia sobre ellos, que Allah Azza wa Jal aferre sus corazones al imán, que Allah Azza wa Jal proteja el Islam y el imán en el corazón de sus hijos. Entonces, estas personas puede ser que sus duas sean respondidos, esos duas, digamos, materiales, materialistas, puede que Allah Azza wa Jal los responda. Pero como consecuencia de eso, de su dua y de la respuesta de Allah, ellos, en el más allá, no van a tener nada. Lo que nos tiene que llamar la atención de esto y de alguna manera asustarnos es de que Allah Azza wa Jal está hablando de personas que acaban de terminar la peregrinación. Allah Azza wa Jal no está hablando de los kufares de Meca, de Quraysh. Allah Azza wa Jal está hablando de personas que acaban de terminar los ritos de la peregrinación. Entonces, estos no son los kufares materialistas. Los musulmanes somos materialistas, todas las personas en general somos materialistas. Por eso tenemos que pedirle a Allah Azza wa Jal, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, un camino de equilibrio, en el cual la dunya esté aquí en nuestras manos, al servicio de el camino hacia el corazón. Es decir, que la dunya esté en nuestras manos, que no esté en nuestro corazón. Que la dunya, lo mundano, nos sirva para transitar el camino del imán. Entonces,
Esas son unas personas que están desequilibradas, están en un extremo. Está fuera de este contexto, pero el otro extremo también está condenado en el Sagrado Corán y en la Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Es decir, aquellas personas que se olvidan completamente de lo mundano y se retiran de la dunya. No trabajan, se dedican todo el tiempo a la devoción y no se ocupan de sus asuntos ni los asuntos de su familia. Eso también está condenado. Esos son extremos. Pero Allah Azza wa Jal nos dice que hay otras personas que sí son equilibradas, que están tan equilibrados en ellos mismos que cuando hacen su súplica también está equilibrada. Y entonces ellos dicen: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Hay otros de aquellos que dicen: Señor nuestro, danos el bienestar en esta vida y danos el bienestar en la otra, y presérvanos del tormento, del infierno, del fuego. Esa es la súplica de hoy. Esa es la súplica favorita del profeta, la cual él repetía constantemente. En la peregrinación, o en el tawaf específicamente, hay un momento en el cual la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es entre una de las cuatro esquinas de la Kaaba, que se llama Rukn el-Yamani o el rincón yemení, y la piedra negra. Cuando uno va haciendo el tawaf, entre la piedra negra y entre el rincón yemení y entre la piedra negra, repite todo el tiempo esta súplica. Entonces, lo que entendemos es de que esa es una sunna para ese momento en especial, pero que este dua, esta súplica, el profeta sallallahu alaihi wasallam la repetía constantemente, todo el tiempo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Y entonces vamos a explicar palabra por palabra, vamos a desglosar esta frase para entender todo lo que significa y por qué era la preferida o la favorita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, Señor nuestro. Cuando nosotros decimos Rabbana, Señor nuestro de corazón, estamos reconociendo una de las partes del tawhid, del monoteísmo, que es el tawhid de rububía o el monoteísmo del señorío. ¿Sí? Cuando decimos Rabbana, Señor nuestro, estamos reconociendo que Allah es el creador, el sustentador, el que tiene unas características, que es el que escucha la súplica, incluso cuando no es pronunciada, cuando es dicha con el corazón, y que Él es el todopoderoso, el que tiene la capacidad de responderlo. Estamos atendiendo al tawhid del rububía y también del asma wa sifat o el monoteísmo en los nombres y los atributos de Allah. Pero cuando decimos esta palabra dentro de una súplica, significa que entendemos que Allah Azza wa Jalla es quien merece ser adorado, quien merece ser suplicado. Y entonces esta es otra parte del tawhid del monoteísmo, que se llama el monoteísmo, el tawhid al-uluhiyya, o el monoteísmo en la adoración. Entonces, comenzar una súplica mencionando uno de los nombres de Allah significa evidenciar todo el tawhid. Y esa es una de las formas de tawassul, de las etiquetas por las cuales nos acercamos o hay más probabilidad de que nuestra súplica sea aceptada. Ahora, decimos Rabbana, Señor nuestro, tú que escuchas la súplica, tú que tienes el poder para responderlo. Lo primero que decimos es Atina fid dunya hasana. Danos en esta vida lo bueno. Y lo interesante es que la palabra hasana, lo que representa lo bueno, está en idioma árabe nakira, indefinida. Dentro de la retórica del idioma árabe eso significa generalidad. Es decir, Señor mío, concédeme todo lo bueno, solo
lo bueno. Pedir lo bueno en esta vida. Atina fid dunya. Danos en esta vida lo bueno. Significa pedir un sustento halal y abundante. Significa pedir buena salud. Significa pedir la buena compañía de la familia y de los amigos. Significa pedir un buen cónyuge. Significa pedir unos buenos hijos. Significa pedir buen trabajo, una buena casa, un buen automóvil, una buena vida. ¿Ah? Que Allah Azza wa Jal nos dé en esta vida todo lo que sea bueno. Pero esta palabra también tiene una trampa. Y es que cuando decimos, Rabbana, Señor nuestro, concédenos lo bueno, estamos diciendo que Allah nos conceda lo que es bueno en sí mismo, no lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros, que a veces hay una diferencia entre los dos. El Sagrado Corán nos advierte sobre eso, sobre que a veces hay cosas que nos pueden parecer buenas, pero son malas para nosotros, y hay cosas que nos pueden parecer malas, pero son buenas para nosotros. Y Allah Azza wa Jalla es el que tiene el conocimiento. Cuando hacemos este dua y decimos, Rabbana atina fid dunya hasana, Señor nuestro, danos en este mundo lo que es bueno, el bien, es como que de alguna manera estamos diciendo, Señor mío, lo que sea en tu conocimiento bueno para mí, concédemelo. No lo que yo creo que es bueno para mí. Y es una manera de luchar contra este ego de uno que quiere controlar y manejar todo y que cree que sabe todo lo que es bueno para uno. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué? Por eso es que este dua que estamos estudiando, al tener digamos, esta palabra en este tipo de construcción, lo que está haciendo es asimilarse mucho a una otra súplica que está en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llama dua al-istikhara, ¿sí? El dua para pedir a Allah el bien. Y ese dua, el dua del istikhara, es mucho más enfático en este concepto. Y por eso dice este dua, oh Allah, si tú conoces que este asunto es bueno para mi din, para mi islam, para mi vida presente y para mi muerte, entonces decrétalo, facilítalo y bendíceme con ello. Pero en cambio, si tú conoces que este asunto será un mal para mí, en mi islam, en mi vida presente y en mi vida futura, entonces aléjalo de mí, aléjame de ello y decreta para mí lo que es bueno donde quiera que sea, y luego haz que yo esté complacido con ello. Es decir, este dua es como la renunciación al control del nafs, del ego. Yo sé lo que es bueno para mí. Este dua nos hace ponernos en nuestro espacio, en lo que nuestra visión es muy corta y nuestra visión es muy limitada. Y por eso cuando queremos el bien, le pedimos a Allah Azza wa Jal en su conocimiento, en su poder, que si Él sabe que si esto es bueno, que lo conceda para nosotros. Pero que si eso es malo, yo no lo puedo ver. Por eso estoy haciendo el istijara. Yo no lo puedo ver. Si eso es malo para mí, en mi Islam, en mi vida presente, en mi vida futura, aléjalo de mí. Y el dua del profeta sallallahu alaihi wasallam es tan amplio que dice, aleja eso de mí, pero aléjame también a mí de ello. Decreta un bien para mí y haz que mi corazón se sienta complacido con ello. Porque no es fácil muchas veces renunciar a aquellas cosas que nos damos cuenta que no son buenas para nosotros, pero tenemos un apego emocional con ellas. Y nos cuesta desapegarnos. Y por eso el dua es tan completo que dice, si eso es malo para mí, incluso si yo lo puedo visualizar a través de la respuesta del dua, haz que eso se aleje de mí, pero que yo también pueda despegarme, apartarme de ello. Y decrétame un bien. A pesar de que yo estaba pegado a esto, decreta para mí un bien y haz que mi corazón cambie del apego a esto a estar complacido con esto que tú has decretado para mí.
Entonces, esa es la similitud entre esta súplica del profeta sallallahu alaihi wasallam que se llama Dua al-Istikhara y esta primera parte del dua favorito del profeta sallallahu alaihi wasallam que es Rabbana atina fid dunya hasana. Señor nuestro, danos en este mundo el bien. Pero hasta aquí está pidiendo en este mundo. Y como dijimos, el dua en este mundo implica todo lo bueno que hay en este mundo. Pero el dua de estas personas que Allah ya le está describiendo es un dua equilibrado. Y por eso dice, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ. Y en la vida del más allá, también concédeme lo mejor. En todos los libros que leí la explicación de esta frase dice, no cabe duda que esto se refiere a dos cosas. En el más allá, el hasana, lo bueno es un día del juicio fácil e ingresar al paraíso. Eso es la facilidad de la vida del más allá. E implica esto que Allah nos facilite en este mundo lo que nos lleve a estas dos cosas. Es una forma de pedir, a Allah Azza wa Jalla le hemos pedido todo lo bueno en este mundo, de las cosas materiales. Pero le hemos pedido que Allah Azza wa Jalla nos conceda el bien, lo bueno, en el más allá. Para alcanzar ese bien en el más allá, tiene que haber acciones en este mundo. Entonces, es como que le estamos pidiendo a Allah Azza wa Jalla, facilítame hacer aquello que es bueno para poder alcanzar el bien en el más allá. Facilítame tener una creencia correcta, facilítame tener imán en mi corazón, facilítame cumplir con aquello que es obligatorio. Y luego dice, waqina azab an-nar, y protégenos del castigo del fuego. De la misma manera, protégenos del castigo del fuego, es decir, protégenos, cuídanos de no caer en aquellas cosas en este mundo que nos pueden llevar a ese destino. Entonces, ahora este dua, yo dije que es un dua equilibrado con respecto al dunya y el ájera, esta vida mundanal y la vida espiritual o la vida del más allá. Pero en sí misma, tiene un secreto que es que en sí mismo este dua no está equilibrado. Este dua está desequilibrado. Y es una faida que encontré leyendo la explicación de un sabio de esta súplica que dice, si miramos en esta súplica, ahí se piden tres cosas. El bien en este mundo, el bien en el más allá y la protección del fuego. Esta tiene que ver con este mundo y estas dos tienen que ver con el más allá, es decir, con la vida espiritual. Entonces, en sí misma es como una señal de que nuestro dua, el dua que hagamos, siempre tiene que estar desequilibrado en el sentido de que tenemos que pedir más por nuestra vida del más allá, por aquello que tiene que ver con nuestra realidad espiritual, que con aquello que tiene que ver con este mundo. Tenemos que pedir de las dos, este mundo y el otro. Pero el otro está mencionado dos veces en este dua. Y eso implicaría, de una manera sutil, de que nuestro dua siempre tiene que ser más sobre cosas del más allá, más sobre cosas espirituales, sobre realidades espirituales, que sobre realidades mundanas. Otro enorme beneficio que tiene este dua es que nos enseña también el equilibrio entre dos emociones muy fuertes que condicionan mucho la forma en la cual nosotros nos comportamos, condicionan mucho cómo encaramos la vida y cómo las decisiones que tomamos. Porque hay dos emociones mencionadas en esta súplica, que es, una es la esperanza, concédenos el bienestar en la vida presente y futura. ¿Sí? Es la esperanza, se llama raya. Y la otra es el temor, el miedo, el khawf, en protégenos del castigo del fuego. Y los sabios siempre han mencionado que estas, incluso le han puesto como ejemplo que son las dos alas de un pájaro. Este es un equilibrio que el creyente siempre tiene que tener en su vida para poder
volar, para llevar su vida espiritual y su vida hacia el más allá, que es tener un equilibrio entre la esperanza y el temor. No demasiada esperanza o no solo esperanza, porque las personas que tienen solamente esperanza y no tienen temor, le pasa como esos que dicen, no, Dios es amor, y hacen lo que sea, porque total Dios es amor, Dios ya nos ha perdonado todo. Entonces hacen todo y se justifican todo. Pero por el otro lado, no solamente miedo o temor, porque el temor paraliza. Y entonces la persona no hace absolutamente nada. Entonces los sabios dicen, son dos alas que en perfecto equilibrio hacen que el vuelo del ave sea correcto. Ahora Allah Azza wa Jal, después de mostrarnos esta hermosa súplica que ahora entendemos por qué, todos los significados, por qué era la favorita del profeta sallallahu alaihi wasallam y él la pronunciaba todo el tiempo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tantos significados. Allah Azza wa Jal pone un versículo después para cerrar este concepto y dice Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dice estos últimos, es decir, los que dicen este dua equilibrado, no los anteriores dice en la otra vida no tendrán nada, dice estos obtendrán su recompensa por lo que hicieron y Allah es rápido en ajustar cuentas. Lo interesante de esto es que Allah Azza wa Jal dice, Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ellos tendrán la recompensa por lo que hicieron. Es decir, el primer planteamiento es un juicio justo. Pero nosotros en ese aspecto tenemos que pensar qué tan perfectas fueron nuestras obras, porque hicimos la oración, sí, pero qué tan atentos y concentrados estuvimos. Dimos una caridad, es cierto, pero ¿cuánto nos protegimos de ostentar y de mostrar que somos generosos? Ayunamos, pero ¿cuánto lo hicimos como Aibade y cuánto lo hicimos pensando en esto es para mejorar mi salud o para bajar de peso o para mostrar a las otras personas, aparentar que estoy ayunando, para mostrar piedad? Entonces, que hagamos las cosas no significa inmediatamente que sea aceptado. Allah Azza wa Jal dice, ellos, estos que son equilibrados, van a tener la recompensa. Nasibun es como parte. Mimma kasabu, es decir, van a tener una parte de la recompensa. ¿Cuál es la parte de la recompensa? Aquella que se hizo correctamente, es decir, aquello que fue honesto para Allah con respecto al niya, a la intención, y segundo, que fue eh, siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, las dos condiciones esenciales para la aceptación de cualquier obra. Si se hace esto, si la persona sincera su intención y lo hace siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal le dará lo que le corresponda de sus obras. Y Allah Azza wa Jal termina con una frase que dice Wallahu sari'ul hisab. Y Allah es rápido en ajustar cuentas, porque finalmente no importa cuántos años vamos a vivir. Y Allah Azza wa Jal dice, hay algunas personas que quisieran vivir 1000 años. No importa, todo es corto con respecto a lo que es la eternidad de Allah. Y aunque para nosotros vivir una larga vida de 100 años sea mucho, y hay gente que trata de alargar y de alargar y de alargar y de alargar la vida, no importa, siempre la vida es corta. Y desde el momento en el cual entramos en la tumba, nuestro juicio ya de alguna manera está comenzando. Entonces, esto es para que reflexionemos un poco, para que tengamos temor de esta realidad. Y entonces memoricemos esta pequeña súplica y la hagamos diaria, favorita en nosotros, tal como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Señor nuestro, danos el bien en este mundo y danos el bien en el más allá
y protégenos del tormento, del fuego. Barakallah fikum. Inshallah los espero en una próxima clase, tratando de entender un poco más de la luz del Sagrado Corán y en este Ramadán sobre las súplicas en el Sagrado Corán para poder conectarnos más con Ramadán y conectarnos más con nuestro Señor. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.